¿Sos un jugador de Valorant que quiere alcanzar los rangos más altos del juego y nunca perder una partida? ¿Te gustaría entrar en una racha ganadora imparable todos los días? Bueno, si es así, estás en el video correcto, ya que en este video te mostraré algunos consejos simples pero efectivos para ayudarte a lograr una racha de victorias en Valorant y alcanzar todos tus objetivos. Lo primero que quiero que sepas es que la única diferencia que hay entre vos y un jugador que está en Immortal o Radiant es la constancia. Un jugador profesional o alguien que está en un rango muy alto no tiene malas partidas, solo tiene algunas mejores que otras. Por lo que si vos querés alcanzar ese nivel, vas a tener que desarrollar una constancia tanto en el aspecto mental como en tus mecánicas. Bien, comenzando con el aspecto mental, es muy importante ser consciente de que cada partida es diferente. En cada partida te vas a encontrar con nuevos jugadores, agentes, roles, estilo de juego, etc. Por lo que la clave para ser más constante mentalmente es no jugar en piloto automático, no jugar por jugar, sino que antes de cada ronda pensar qué vas a hacer. Pero, ¿y cómo hago esto? Bueno, estas son algunas preguntas que te van a ayudar a que lo logres. Primero, pensar, ¿qué habilidades tienen mis rivales? ¿Qué ultis tienen mis compañeros o los rivales? Y a partir de esto, decidir qué hacer en esa ronda. También pensar en si hay alguna zona del mapa que los enemigos no estén cubriendo bien. Y si es así, aprovechar esto. Y algo muy importante es que siempre, al finalizar cada ronda, te preguntes si la decisión que tomaste fue la mejor. Esto mejorará tu toma de decisiones y te ayudará a ganar un montón de partidas, especialmente en los rangos más bajos. Por lo que ya sabes, la próxima vez que te mueras, en vez de estar viendo TikToks o respondiendo a algún WhatsApp, pregúntate qué fue lo que hiciste mal, ya que esto es lo que te va a ayudar a mejorar. Por otra parte, en relación a lo que es el tilteo, yo tengo un método el cual me ayuda muchísimo a no caer en una mala racha. A este método lo llamo el 4-4-12. ¿Y en qué consta este método? Bueno, este método consta en que si vos jugás 20 partidas, hay 4 las cuales vas a ganar sí o sí. No importa si jugás bien o si jugás mal. Otras 4 partidas las vas a perder sí o sí. Y sin importar si tenés una partida buenísima o no. Siempre te va a tocar una FK en alguna partida o el típico duelista que instapiquea y aparte de no hacer el entry no hace kills. Y por último, lo más importante, hay 12 partidas que dependen únicamente de vos si las ganás o las perdés. Acá no hay excusa, todo depende de vos. Esta mentalidad es la que me ayuda a no tiltearme en el caso de que tenga alguna FK o la partida no esté saliendo como esperaba. Porque si tenés una mala partida, piensa que tal vez era una de las que ibas a perder sí o sí y sigue adelante. Bien, ya que terminamos con el mental, ahora les voy a enseñar cómo ser más constantes mecánicamente. Una persona que es constante mecánicamente tiene la habilidad de sacar muchísimas kills sin importar las circunstancias. ¿Y cómo puedo hacer para llegar a conseguir esto? Bien, para que puedan llegar a este nivel, el primer consejo que les doy es que antes de jugar entrenen su aim. En mi caso, yo entreno mi aim de dos maneras distintas. La primera es con Aimlab y la segunda es con el Miyagi Method o método Miyagi. Si ustedes prefieren practicar con Aimlab, tengo un video en el cual muestro las rutinas que hago y que me ha dado muchísimos resultados. Y por otro lado, si quieren entrenar solo en Valorant y sin aplicaciones externas, tenemos el Miyagi Method. Este método consiste solamente en jugar 3 deathmatch. El primero lo vamos a jugar sin disparar a nadie, sí, simplemente haciendo strafe y manteniendo nuestra mira en la cabeza del otro. El segundo lo vamos a jugar solo con Sheriff y a las 20 kills vamos a cambiar a la guardia. Y para acabar, el último DM vamos a jugar con Vandal o con Phantom. Esto depende del arma que ustedes usen. Bien, por otra parte, otro consejo que tienen que tener en cuenta y que a mí me ha servido muchísimo es que después de cada partida jueguen un DM para tener más fino line de cara a la siguiente partida. Y también, en caso de perder 2 partidas seguidas, tomarse un mini descanso de 5 minutos y recién ahí jugar otra. Si el video te fue útil, no olvides suscribirte y dejar un like. También, si estás interesado en mejorar tu aim, te dejo mi rutina, la cual me ayuda a subir 3 rangos en 5 días. Así que bueno, te espero en este video.